Conoce tu ciclo menstrual. ¿Sabías que la mayoría de las mujeres pueden tener ciclos regulares, pero creen que no los tienen? O que algunas mujeres no conocen las etapas del ciclo menstrual y no saben cómo apoyarse en él para detectar algunas enfermedades o incluso para favorecer su trabajo y sus actividades de la vida diaria. Si quieres saber sobre este tema, quédate hasta el final del video donde les voy a contar absolutamente todo sobre el ciclo menstrual, cómo detectarse algún problema y cómo aprovecharnos de él de cierta forma en nuestra vida diaria. Hola, soy Catalina Agudelo, ginecóloga laparoscopista, especialista en estética vaginal, y les quiero dar la bienvenida a este nuevo video en mi canal de YouTube. Si les interesa este tema y temas similares, suscríbanse y denle a la campanita y no olviden compartir esto con sus familiares y amigas porque yo sé que también les puede interesar. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces genera muchísimas dudas, que muchas pacientes no conocen muy bien, que no saben por qué ocurre y obviamente que no saben cómo detectar si hay alguna enfermedad o si todo va bien. Y es el ciclo menstrual. Entonces yo sé que este tema les interesa muchísimo y que vamos a aprender un montón. Primero vamos a ver por qué tenemos un ciclo menstrual y qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo para que este ciclo se dé. Entonces el ciclo menstrual es un determinante de la salud femenina y es un ciclo o es un proceso que sucede en nuestro cuerpo preparándolo para un posible embarazo y que nos va a hablar muy bien de cómo se encuentran nuestras hormonas y cómo está funcionando toda nuestra parte hormonal. Entonces también es un muy buen indicador de salud. El ciclo va a tener diferentes duraciones dependiendo de la paciente, de la genética de la paciente, de su composición corporal y obviamente de sus hormonas, y va a variar más o menos entre 21 y 35 días, aunque el promedio es 28 días. Entonces es muy importante que empecemos a detectar cuánto dura nuestro ciclo, y para eso hay un dato que es súper básico pero que muchas mujeres no conocen, y es cuál es el primer día del ciclo y cuál es el último día del ciclo. Entonces nuestro ciclo empieza el primer día de la menstruación y va a terminar el día antes de la siguiente menstruación. Entonces ahí vamos a contar los días y nos vamos a dar cuenta cuál es la duración, si es como la mayoría o el promedio, que es 28 días, o si es más cercano hacia los 21 o hacia los 35 días. En cualquiera de estos rangos es un ciclo absolutamente normal. Y no todos los meses, porque esta es una preocupación de las pacientes, va a durar lo mismo. Eso no significa que tengas ciclos irregulares. O sea, puede que la mayoría de tus ciclos duren 28 días, pero algunos puede que duren 30, otros puede que duren 25, y no significa que tu ciclo esté irregular. Lo importante es que mantenga más o menos una frecuencia parecida. Entonces acá es donde muchas mujeres creen, no, mis ciclos son súper irregulares porque no me viene todos los primeros o no me viene todos los 3 o no siempre son de 28 días, sino que a veces son de 30. No importa, si son estas pequeñas variaciones, si tienes un ciclo regular y si estás con una buena salud hormonal. Entonces el ciclo lo vamos a dividir en 4 fases. La primera, como les dije, es la menstruación. Entonces el primer día de la menstruación va a ser nuestro día 1 y las pacientes en esta fase es donde vamos a presentar el sangrado o la regla, y este sangrado es el revestimiento interno del útero que no se utilizó como camita para un embarazo, entonces hay que renovarlo para un próximo embarazo, y acá es donde se desprende todo el endometrio y vamos a presentar el sangrado. Entonces el sangrado en las mujeres puede variar, el color puede variar, depende muchísimo de la cantidad de sangrado. A mayor cantidad de sangrado es un rojo más fuerte, más rutilante, y cuando es un poquito menos puede ser incluso solo un flujo. Las pacientes la mayoría de las veces van a reportar que tienen un sangrado que es un color un poco más café. Cuando utilizan algún tipo de anticonceptivos o dispositivos con medicamento, el sangrado es tan escaso que puede llegar a ser incluso más café oscuro o negro. Y esto se debe al hierro que tiene la sangre, que se va a demorar, como es tan poquito, se va a demorar muchísimo más en que la paciente, o sea, que salga a la superficie y que la paciente lo pueda ver.
entonces lo va a notar más oscuro porque ya en todo este tiempo transcurrido desde que salió del útero, pasó por toda la vagina y llegó al tampón, la toalla o a la copa, va a verse oxidado ese hierro y se va a ver un poco más oscuro. Entonces no se preocupen, si tienen dudas obviamente consulten, pero sí se asocia mucho la cantidad de sangrado con el color. Además, la menstruación va a durar generalmente entre 3 y 5 días, es lo más común. Cuando se alarga muchísimo más y si fuera de esto la paciente tiene sangrados muy abundantes o con coágulos, es muy importante que consulten porque estos sangrados tan excesivos y tan abundantes podrían generarnos anemia, que nos podría generar problemas en el corazón y otro montón de problemas en nuestro cuerpo. Entonces hay que evitar estos sangrados abundantes. Una vez se va la menstruación, empezamos con nuestra segunda fase y es la fase folicular, donde nuestros folículos o nuestros huevitos empiezan a madurar. Va a haber uno que va a ganar y entonces todo esto empieza a generar ciertos cambios. Estos cambios son muy chéveres, nos estamos acercando a la ovulación, que es la mejor etapa del ciclo, pero después de la menstruación digamos que nuestro estado de ánimo empieza a mejorar muchísimo, nuestra creatividad, nos empezamos a sentir muchísimo más lindas, más activas, más productivas. Y hay mujeres, tengo muchísimas pacientes que ya planean su agenda de trabajo, sus negocios o las reuniones importantes en la etapa folicular y en la etapa de ovulación, porque es cuando se van a sentir muchísimo mejor y cuando mejor van a fluir todo este tipo de cosas, así como salir a fiestas, socializar si ustedes están buscando una pareja, porque también van a estar más extrovertidas, más felices, se van a sentir mucho más cómodas y se van a ver muchísimo más lindas, y todo esto lo vamos a proyectar. Entonces, en esta fase es muy importante también que aprovechemos si realizamos alguna actividad física o tenemos competencias o queremos tener un poco mayor de intensidad en nuestro entrenamiento, lo podemos aprovechar en estas dos fases, sobre todo al final de la fase folicular y durante la fase de ovulación. Luego de que terminamos esta fase folicular donde todos estos folículos estaban madurando, hubo uno que maduró más, se va a expulsar y esta es la tercera fase que conocemos como la fase de ovulación. Acá estamos en nuestros días fértiles donde podemos quedar en embarazo. Como les dije ahora, es una sensación o el momento de mejor sensación de las pacientes durante el ciclo, donde se van a sentir muchísimo más vitales. Ocurre más o menos en el día 14 del ciclo, pero recuerden que el óvulo y el espermatozoide no solo duran un día, pueden durar varios, entonces por esto no es solo un día de ovulación el día fértil, sino que van a ser varios. Aprovechen este momento, como les dije, para realizar actividades más intensas, para realizar negocios, para tener mayor agenda en el trabajo si ustedes la pueden manejar, porque van a sentirse muchísimo más productivas. Una vez pasa la ovulación, si no hubo un embarazo, entonces lo que va a pasar es que van a bajar esos niveles de estrógenos y de progestágenos y el cuerpo se va a preparar para un nuevo cambio, para una nueva menstruación. Al principio de la fase lútea todavía podemos tener esta energía con la que veníamos en la ovulación, pero al final, acercándonos a la menstruación, nuevamente vamos a sentirnos un poquito más hinchadas, un poquito más cansadas, ya no nos va a rendir tanto el trabajo, ya no nos vamos a ver tan lindas. Entonces es un momento muy especial para que nos conectemos con nosotras mismas y tratemos de realizar actividades que no sean tanto de socialización, sino de autoconocimiento, de analizar cómo nos está yendo ese mes, de planear las agendas, de no tener tantas actividades o madrugar o trasnochar tanto, sino dedicarnos un poquito más tiempo a nosotras mismas. Y terminando la fase lútea, vamos a empezar nuevamente con la menstruación. Entonces aquí ya cumplimos todo ese ciclo. Si les está gustando esta información, continúen viendo el video porque ya les voy a dar algunos consejos y compártanlo. Si todavía no se han suscrito al canal, suscríbanse y denle a la campanita para que siempre estén avisadas de los nuevos temas y los nuevos videos. Vamos ahora a hablar de algunos mitos y algunas realidades acerca del ciclo menstrual. Uno de los principales mitos es durante la menstruación qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, por ejemplo, el ejercicio. Entonces, esta es una pregunta muy común o es una costumbre que tienen muchísimas mujeres y es si durante la menstruación se puede realizar o no alguna actividad física, y la respuesta es que sí. Muchas mujeres dejan de hacerlo, aún no entiendo por qué, pero es un momento ideal para realizar ejercicio.
El ejercicio que realicemos estos días no va a ser el ejercicio más intenso, no va a ser el ejercicio con el que tú quieras alcanzar objetivos como aumento de masa muscular o realizar competencias, porque el cuerpo no va a estar en ese estado de activación. Pero si nos quedamos quietas, esto va a favorecer que tengamos más cólicos, que tengamos más sangrados, que el útero no se contraiga bien. Entonces hay que favorecer el movimiento y la actividad durante estos días para que bajen todos los síntomas que llevan consigo la menstruación, a veces distensión abdominal, diarrea o estreñimiento, dolor de cabeza. Todo esto lo podemos mejorar muchísimo con la actividad física. El siguiente mito, que es súper importante, y tengo pacientes que incluso lo utilizan como un método de planificación, y es que durante la menstruación no se puede quedar en embarazo. Este mito es totalmente falso. Aunque es raro, podría haber ovulación y sí podría haber un embarazo durante la menstruación. Entonces, por favor, no utilicen estos días como método de planificación, porque hemos tenido un montón de pacientes y un montón de casos de embarazos durante estos días. O sea, estar menstruando no significa que no tengas días fértiles durante estos días, sobre todo si tus ciclos no son tan regulares. Y el otro mito es que la menstruación es desagradable o que tiene olores fuertes o que es normal que ese flujo realmente huela mal o que nos desagrade. Esto es totalmente falso. La sangre o el endometrio que se está expulsando no tiene que tener ningún olor específico y mucho menos feo. Si esto está pasando es porque puede haber alguna infección asociada. A veces el pH de la vagina cambia con este sangrado y esto puede favorecer infecciones. Entonces, si tú estás sintiendo que durante la menstruación tu olor es muy diferente y es desagradable, es muy importante que consultes, porque estar menstruando no es lo mismo a estar oliendo mal. Y este mito es totalmente falso. La menstruación no debe tener ningún olor desagradable. Si les está gustando este video, compártanlo, suscríbanse, denle a la campanita y déjenme en los comentarios qué les ha pasado durante el ciclo menstrual y qué dudas tienen. Ahora sí, les voy a explicar cómo vamos a monitorear el ciclo menstrual, cómo vamos a hacer que sea muchísimo más fácil y cómo vamos a poder utilizarlo como una herramienta para detectar problemas de salud o, como les dije ahora, para planear las actividades de la vida diaria. Ahora existen muchísimos dispositivos que nos van a ayudar con esto. Existen muchísimas aplicaciones que la mayoría son gratis, donde ustedes van a anotar los días del ciclo menstrual. Cada que anoten un ciclo nuevo, el programa que utilicen va a tener muchísima más información y va a ser muchísima más exacta en reportarles cuándo va a ser la próxima menstruación y cuáles son los días fértiles, y también les va a ayudar a ver si en algún momento hay riesgo de embarazo porque no les haya venido, o si hay riesgo de alguna enfermedad porque el ciclo esté muy descuadrado. Incluso hay aplicaciones que les permite poner si el sangrado fue ligero, si fue moderado o si fue muy abundante, y eso también les va a generar alarmas. Algunas aplicaciones incluso les recomienda cuándo consultar con la ginecóloga. Entonces les recomiendo a todas las mujeres que tengan alguna de estas aplicaciones. ¿Y por qué es importante monitorear el ciclo? Por varias cosas. Lo primero es que nos va a ayudar, como les dije, a detectar algunas enfermedades o algunas alteraciones. Lo siguiente es que nos va a ayudar a planear nuestro mes y nuestras actividades más importantes. Y lo tercero es que es muy importante para las mujeres que planean tener embarazo en un futuro, ya tener todos estos datos recogidos, que las aplicaciones estén siendo muy exactas para que puedan lograr un embarazo muchísimo más fácil. Les voy a dar varios consejos. El primero es mantener una adecuada hidratación. El segundo es usar alguna de estas aplicaciones o monitorear ustedes mismas el ciclo para que detecten alteraciones fáciles. Y el tercero es, por supuesto, si ven alguna alteración, consultar a tiempo. Espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido muchísimo sobre el ciclo menstrual, cómo aprovecharse de él, y que disfruten los otros videos que se encuentran en mi canal. Si todavía no se han suscrito, vayan y lo hacen, le dan a la campanita y déjenme en los comentarios qué dudas tienen sobre el ciclo menstrual, si ya se conocen muy bien o si todavía es un mundo desconocido. Nos vemos en el próximo video.